Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Libra. Les doy la bienvenida a este su canal Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es súper fácil. Debes ver el video completo y así conocerás los requisitos y de paso apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados al ver el video hasta el final. Quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas de pago. Son consultas de 1 hora en videollamada en la cual puedes preguntar todo lo que tú desees. Y pues nada, que me quedan poquitos cupos, así que separa el tuyo para octubre porque si no ya tocaría en noviembre. Contarte además que la lectura del día de hoy es general. No tiene fecha para escucharse, sexo o género a quien va dirigido. Y que si no resuena puedes ir a tu signo ascendente y si no conoces el tuyo, en el primer comentario junto a los datos de contacto para las consultas también está la lista para ver tu ascendente y los rituales de limpieza. Vamos a comenzar entonces con un mensaje de parte de los angelitos para cada uno de ustedes. Bueno, un mensaje general para todos los Libra el día de hoy. Ustedes que son tan lindos, aquí salieron, ¿ok? Siempre digo que nada es casualidad y que si las cartas salieron así, rondando y volando por ustedes, es porque su mensaje trae. Bueno, primer mensaje para todos ustedes: serás llamado a renacer. Hay un nuevo comienzo que viene, eso es inminente. Hay una nueva etapa. Y yo creo que es porque algunos de ustedes están comenzando su año solar. ¿Listo? Acabaron de cumplir años, están en esta nueva etapa y te dice que este año que inicia sea la diferencia, ¿sí? Que este año que inicie comiences tus propósitos, que este año que inicia en tu vida sea un renacer. Entonces te dice, eres llamado a renacer, eres llamado a que todo aquello, eso que estaba muerto en ti, esos sueños, esas metas, esos proyectos, vuelvan a surgir nuevamente. ¿Ok? Me dice, la victoria te dará paz. Hay un triunfo sobre una situación que me les venía quitando el sueño, la tranquilidad. Pero viene un triunfo contundente sobre esa situación, así que no te me preocupes, no te me desanimes, de verdad te auguro que vienen cosas muy buenas y muy lindas para ti. Así que estás allí, estás a nada de poder como obtener una victoria. Tú sabrás en cuál es tu situación. Si tú lo crees, escribe amén ya mismo en los comentarios porque tu victoria está allí. Decrétalo para ti y escribe amén. Bueno, por otro lado, me dice que es tiempo también de reconectarte con la naturaleza, ¿sí? Y mucha paz, mucha tranquilidad. Se aproxima un tiempo de paz luego de una tormenta súper grave que algunos de ustedes han estado atravesando. Bueno, vamos a comenzar con la parte del amor y la economía. Y si tú quieres saber qué se viene para la parte económica y el amor, es súper fácil. Suscríbete y activa la campanita ya mismo y así estarás en los en vivo en los cuales responderé preguntas gratis. Bueno, vamos a comenzar. Esta primera lectura es para los que están solteros. Los solteros son los que ya no sienten nada por su ex y no tienen ningún tipo de relación o vínculo con alguien. ¿Listo? Así sea casual. ¿Qué se viene para todos ustedes? Me dice que es recomendable, muy recomendable, que tomes distancia de personas que solo generan chismes o generan intrigas, Libra. Es súper recomendable, ¿sí?
Esta carta del viajero me indica mm, mucha distancia, sí. Me indica, y al lado de la conjetura, me indica mantente al margen de personas que solamente traen negatividad a tu vida, que solamente traen quejas, que solamente traen como esta sensación de que todo está peor, de estrés y demás. Mantente al margen de todo eso porque esa persona son como vampiros espirituales que no te dejan progresar, que no te dejan avanzar. No es necesario ya escuchar más chismes sobre tu ex, ya no te interesa, ya vas a seguir adelante. Corta, dile a esa persona que ya no te diga más cosas porque de verdad eso te está estancando. Definitivamente sí. Mira que aquí te sale la carta de la guerra justo al lado de la carta de la muerte, y la carta de la muerte me indica darle cierre final y definitivo a algo, ¿sí? Una decisión contundente de terminar, una decisión contundente de finalizar una situación que ya no trae paz, que ya no trae tranquilidad para ti ni para tu corazoncito. Bueno. Súper, súper importante esto para que puedas avanzar, para que puedas continuar, para que puedas resurgir, porque esto es lo que tiene estancado tu vida sentimental. Bueno, Libra, vamos a ver qué viene para el plano de lo sentimental, para todos aquellos que tienen una conexión sentimental con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, la ex, la esposa, la novia. Puede que estén juntos o separados. Puede que incluso estén en contacto cero. Listo, y quiero que en este momento te concentres y digas en tu mente el nombre de esa persona. Bueno, hoy están rebeldes las cartas. Es con Libra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes por estar preguntando por los cucarachos. Y ahora quiero que te concentres y digas en tu mente el nombre junto al de esa persona. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Esto es qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se viene para esta conexión. ¿Qué te recomienda el tarot? ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Realmente, ¿qué siente esta persona por ti? Me dice alguien que realmente necesita aclarar qué es lo que siente. La carta de la ayuda me dice que en ti vio ese apoyo, que en ti ha visto incondicionalidad, que quizá tú nunca le abandonaste cuando más él o ella lo necesitaron. Entonces déjame decirte que todas estas cosas no se le olvidan a esta persona. Sin embargo, siento que es alguien que, a pesar de tener claro lo que siente por ti, realmente lo que no tiene claro es lo que quiere para esta relación. No sé por qué me resuena decirte, pero algunas de sus parejas no se sienten suficientes o a la altura de un Libra. Bueno, ustedes entenderán el por qué. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Esta persona tiene una intuición súper, súper grande. Esta persona tiene una capacidad intuitiva muy fuerte y piensa también en que realmente hay posibilidades para esta relación. Miren que él o ella va a tener una conversación con alguien más acerca de lo que está pasando entre ustedes dos, porque veo que, no sé, me resuena mucho. Saquemos una carta de acá. Me resuena mucho que es alguien que tiene buenas expectativas o esperanzas. Sí, miren que la carta del astro me sale aquí aclarando esta situación con el otro tarot. Y me dice que es alguien que definitivamente tiene esperanzas de aclarar una situación.
¿sí? Y se aclarará una situación entre ustedes dos. Y esto es bueno porque siento que va a traerle mucha paz al corazón, mucha tranquilidad para ti, Libra. Bueno, ¿qué se viene? Me dice que de entrada en el futuro cercano veo que más bien son como mis Libra los que tienen como mucha angustia de qué es lo que realmente va a pasar en esta relación. Pero miren que justo al lado llega la carta del cambio y me les dice que no se preocupen. No se preocupen porque realmente vienen cosas buenas, vienen cosas positivas, vienen cosas, digamos, mejores. Bien sea con esta o con otra persona, les aseguro que habrán cosas mejores para todos ustedes y que sea que continúen esta relación o no, siento un cambio, pero es un cambio interno, es un cambio en ustedes. Siento que ahora es como si empezaran a vibrar de otra forma y empiezan a traer cosas diferentes. Esta carta central eres tú, ¿sí? Y mira que a ti te marca directamente el cambio, a ti te marca directamente que esa relación mejora, que todo esto fluye, que hay un cambio interno, un cambio de más amor, de más creer en ti, de más como autoestima y esto es maravilloso. ¿Qué más se viene? La carta de la constancia. Me dice que va a haber una decisión que se va a tomar frente a esta relación. No sé si se va a continuar, si se va ya a cerrar, pero que eso se va a dar en el tiempo y se va a mantener. Mira, el cambio y la constancia. Un cambio permanente y un cambio positivo. ¿Qué te recomienda el tarot? Te dice, si vas a continuar con esta persona, que la repartición de las cargas, de las responsabilidades económicas, afectivas y en todo sentido, sean lo más equilibradas posibles. De esa manera ustedes van a obtener un logro súper importante. Y me dice también es tiempo de que comprendas que en las relaciones cada quien merece tener un espacio a solas y espacio con sus amigos y su familia. Que esto hay que trabajarlo en esta relación puntual, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué se viene en la economía de todos los Libra. Para los que están sin trabajo, la carta de la esperanza les marca buena suerte con la estrella. Eso en lo cual ustedes han puesto como sus ojos como una solución, una respuesta. El universo les dice llega a la realización. Nuevamente la carta de la rivalidad viene y les dice cuidado a los que tienen trabajo porque siento que alguien les puede estar buscando la caída. Y el número de la suerte, el número 56. Bueno, muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Les vamos a contar cuáles son los premios y los requisitos. Primero, darles gracias de parte de todos nuestros peluditos, porque por ustedes podemos alimentarlos cada día y darles otras cositas. Bueno, los premios son una lectura privada conmigo y también van a poder estar en los en vivo en los cuales respondo preguntas gratis. Contarles que los requisitos deben cumplirlos todos y son estar suscritos con la campanita activada para que sepan cuando pues salen los en vivo y darle like a este video, escribir el nombre de la fruta que aparece en un sticker durante el mismo y el número 7. Bueno, bendiciones a todos ustedes y los llevo en mi corazón.